Les hago acuerdo de los 5 pasos. Primero es definir la hipótesis nula y alternativa, tanto en palabras como en fórmulas. La hipótesis nula, recuerden que se le representa por H sub 0 y la hipótesis alternativa H sub 1. Ya. La hipótesis alternativa, a su vez, me define si es que va a ser una prueba de una sola cola, de dos colas, una cola a la izquierda, una cola a la derecha. Por eso ustedes tienen que fijarse en la desigualdad de la hipótesis alternativa. ¿Cuándo es una prueba de una sola cola? Aquí les agrando un poco más. Ya, miren. Cuando la hipótesis alternativa tiene un mayor, menor o mayor, igual, menor, igual, es una prueba de una sola cola. Cuando es menor o menor, igual, es una prueba de una sola cola a la izquierda. A diferencia de que si la hipótesis alternativa es mayor o mayor, igual, a, no sé, un valor, es una prueba de una sola cola a la derecha. Y por último tenemos las pruebas de dos colas. Esto es cuando el diferencial, el diferencial es diferente, es igual o diferente de algún valor. Entonces, cuando aquí tenemos, por ejemplo, es diferente o es igual, entonces ya sabemos que es una prueba de dos colas. Ya. La hipótesis nula no es necesario como información para darse cuenta que es una prueba de una cola o una prueba de dos colas. Eso lo repito una vez más. Ya. Como paso número 2, recuerden que se debe definir el nivel de significancia. ¿Y qué es el nivel de significancia? El alfa el alfa que prácticamente es el coeficiente es que es este coeficiente que me permite que yo, el grado de error que yo estoy dispuesto a cometer en este tipo de ejercicios. Generalmente este alfa viene como un dato en los mismos ejercicios. Ya vamos a ver ejemplos más adelante para que vean que siempre el alfa les dan en los ejercicios. Y en caso de que no les den, tienen que recordar, como se vio en clases anteriores, que en caso de que no les den, cuando se está evaluando lo que viene siendo personal, se ocupa 0,05. Cuando se necesita evaluar algo de calidad, por ende, ese deberíamos ocupar un rango, deberíamos tener un alfa mucho más pequeño. Ahí se ocupa el 0,01. Y, y cuando ocupamos 0,10, cuando se trata de encuestas, datos así que son demasiado grandes. Grandes no me refiero a cantidad, sino a las encuestas que pueden ser muy numerosas, pueden ser evaluadas a muchísimas personas. A eso me refiero con grandes datos. ¿Ya? Listo. Entonces, pero eso en caso de que no les den, pero como les digo, va a haber muy pocos, por no decir ningún caso, en el que no les den el alfa en el ejercicio. Bueno, ya, pero a ver, entonces ya como aquí ya definieron que si es una prueba de una cola, entonces recuerden que el alfa va tal y como les den el ejercicio. Pero si es una prueba de dos colas, recuerden que el alfa que les den en el ejercicio la tienen que dividir para dos. Por eso aquí le pongo alfa medio 0,025, o el valor que les den ahí. ¿Ya? Ya. Como tercer paso tenemos seleccionar el estadístico de prueba. El estadístico puede ser el estadístico Z, el T de Student, el de Fisher, el chi cuadrado, etcétera, etcétera. Ya. Recuerden que para el estadístico de prueba Z se ocupa la siguiente fórmula. Que el X techo que le venimos diciendo que es el promedio menos la media poblacional sobre la varianza, sobre la desviación estándar y todo eso para la raíz de n, donde n es el número de elementos que estamos evaluando. ¿Ya? Listo. Entonces, eso tenemos como paso número 3. Como paso número 4 tenemos formular la regla de decisión, que lo que trata en sí es de calcular lo que viene siendo el valor crítico y el valor calculado. Y recuerden que para calcular el valor crítico, valga la redundancia, deben utilizar lo que viene siendo la tabla, las tablas, las diferentes tablas. Y yo les he proporcionado en los anuncios la tabla
se ha venido trabajando para lo que viene siendo la distribución Z. Pero en esta clase vamos a ver el siguiente estadístico, el estadístico TD-Student, van a ver que se ocupa otro tipo de tabla. Entonces, por ende, este valor va a cambiar, este valor crítico. Y el valor calculado, recuerden que, como su propio nombre lo dice, calculado, lo hacen calculando estos datos de acá. Por eso se llama calculado. Tienen que ustedes saber cuánto es el promedio, la media poblacional, la desviación estándar poblacional y el N. Entonces, ustedes ahí sustituyen todos estos valores, obtienen un Z y ese Z le vamos a denominar valor calculado. ¿Ya? Y por último tenemos el cálculo del p-valor, que no se ocupa en todos los ejercicios. Eso depende si les piden o no, como si les dicen calcule además de calcular la hipótesis, calcule el p-valor. No en todos los ejercicios exigen, ¿ya? Y por último tenemos definir una conclusión, que en sí es seleccionar una de las dos hipótesis planteadas de acuerdo al valor calculado. Si cayó en la zona de rechazo, no rechazo. Si cayó en la zona de rechazo, yo debo rechazar H sub 0. Si no cae en la zona de rechazo, si cae en la zona de no rechazo, entonces yo no debo aceptar, yo no debo rechazar a H sub 0 y por ende esa vendría siendo mi solución. Ya, para que me entiendan un poco más de esto, entonces vamos acá al ejemplo que se definió la semana pasada. Mire, entonces este viene siendo el valor crítico, el 1,64, el que se determinó con las fórmulas. ¿Ya? Entonces ahí con eso se ubicó, aquí estamos hablando con un estadístico de prueba de a un nivel de significancia de 0,05. Entonces vamos una vez más, abramos las tablas. Aquí está. Ya, ya, listo. Eh, a ver, aquí un poquito esto. Ya, ya. Justo como se ha venido trabajando. Entonces aquí ustedes lo que viene siendo el 0,05 lo deben ubicar, recuerden, en f de x. Siempre se van acá para abajo. Entonces, si todavía no encuentran el valor, continúan en la siguiente fila. Si no encuentran, continúan en la siguiente fila. Así hasta que ubiquen el 0,05, que es el alfa que nos proporcionan en el enunciado. Como podemos ver, se encuentra justo en la parte de acá. Entonces, por ende, yo tengo que tomar este Z. Recuerden, es el Z de la izquierda, no el de la derecha. Es este de acá. Este Z le corresponde un F de Z. No es así, un F de Z le corresponde un Z. Siempre es, este Z le corresponde un F de Z. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí ubicamos el 0,51 que nos dice que es menos 1,64. Ya. Recuerden que ese signo menos no, por el momento no nos interesa. Lo que más nos interesa es este valor, el 1,64, porque eso le vamos a poner menos 1,64 más 1,64, dependiendo si es una prueba de una cola a la izquierda, le ponemos directamente menos 1,64. Si es una a la derecha, le pondremos más 1,64. Por eso les digo, lo importante es el valor. Este signo, eso depende de si la cola está a la izquierda o a la derecha. Ya, entonces como pueden ver, aquí está 1,64. ¿Ya? Listo. Y aquí debe estar. Entonces, aquí, ¿vieron? Entonces, el valor crítico, el que se calcula en las tablas, es 1,64. Es negativo, una vez más les recuerdo, porque es una prueba de una cola a la izquierda. Si fuera, si fuera una prueba de una cola a la derecha, este 1,64 sería positivo. Y le pondría yo acá. Ya. Y asimismo, el estadístico de prueba me sirve para calcular el valor calculado. Ya, al reemplazar yo los distintos valores, me da que es menos 2. Ya, menos 2 se encuentra más a la izquierda del valor crítico. Ya, entonces, por ende, toda esta zona de acá se le conoce como zona de rechazo. Si estuviera acá el valor crítico, toda esta zona de acá se le reconocería como la zona de rechazo. Y si fuera una de dos colas, tanto esta zona de acá
como esta zona de acá serían las zonas de rechazo. Ya. Entonces, como vemos, aquí nos dio -2. Entonces, -2 cae en la zona de rechazo. Por ende, yo tacho H0 y me quedo con H1 como respuesta. Asimismo, si el valor calculado, digamos, no me salía -2, digamos, me salía 0,5. Entonces, 0,5 se va a encontrar más o menos por acá. Y esta es la zona de no rechazo. Entonces, yo debería hacer lo contrario. Debería yo tachar H1 y me quedaría con H sub 0. Y ahí esa sería mi respuesta. Si es que, si es que este valor cayera por acá. Les repito una vez más. Ya. Bueno, y eso en sí es un pequeño recuerdo de cómo se ocupa el método de 5 pasos. Ahora vamos, ya como les mencionaba, vamos ahora ya no ocupar el estadístico de prueba Z, ahora vamos a ocupar el estadístico de prueba T. Perdón, ya. Entonces, para ello, vamos primero acá al libro. Ya, bueno, eh, es prácticamente igual al de Z, el mismo procedimiento de los 5 pasos. La única diferencia va a ser en las fórmulas que se ocupa. Por ejemplo, cuando tengo, a ver, déjenme subir esto acá, ya, listo. Cuando tengo una prueba de hipótesis, cuando ocupo el estadístico de prueba T de student, voy a ocupar yo esta fórmula de aquí, el promedio menos la media muestral sobre S, que es la desviación estándar sobre la raíz cuadrada de n. Acá en el Word también, esto también ya les voy a pasar en la sección de anuncios, les voy a proporcionar este Word para que ustedes también lo puedan chequear, ¿ya? Entonces, como ven, aquí tenemos una prueba de hipótesis, más abajo, aquí. Desde aquí comenzamos con lo que viene siendo el estadístico de prueba T de student. Recuerden, para calcular la desviación estándar en caso de que no les proporcionen ese dato, el enunciado, lo hacen con la siguiente forma. La desviación estándar es igual aquí el promedio menos el dato, digamos, si tenemos 5 datos, sería el promedio de esos 5 datos menos el primer dato, todo esto al cuadrado, más el promedio menos el segundo dato al cuadrado, más el promedio menos el tercer dato, todo esto al cuadrado, y así. Entonces, a eso se le conoce como sumatoria. Cuando yo ocupo aquí, este no va a cambiar, pero como tengo 5 datos, 5 elementos diferentes, entonces yo aquí pongo el valor de cada uno de esos elementos. Recuerden que si digo que tengo 5 elementos, entonces n va a ser igual a 5 menos 1. Siempre va a ser menos 1. Ya. Y cuando sea una desviación estándar de 2 muestras, entonces yo voy a tener aquí un promedio 1 y un promedio 2. Entonces, asimismo, para yo calcular, digamos, aquí como menciona aquí el S1, yo aquí ocuparía el promedio 1 menos el primer dato de la muestra 1, y todo esto al cuadrado, más, etcétera, etcétera. Entonces así yo obtendría ese sub 1, pero aquí me está pidiendo al cuadrado. Lo que debo de hacer entonces es elevar al cuadrado tanto a esta sección como a esta sección. Con eso ya tendría ese 1 al cuadrado. Lo mismo haría con la muestra de la segunda población. Ya recuerden, N1 es la cantidad de elementos de la primera muestra y N2 la cantidad de elementos de la segunda muestra. Aquí debo sumar N1 más N2 y restarle 2. ¿Ya? Listo. Entonces, eso vendría siendo en caso de que no les dé la desviación estándar para si tienen una muestra y cuando tienen 2 muestras, recuerden, deberían calcular S1 con esta fórmula y reemplazarlo acá. Asimismo, S2 con esta fórmula y reemplazarlo acá. Ya. Y miren, la prueba de hipótesis de 5 pasos para cuando yo tengo un estadístico de prueba T de student es de la misma forma. Ya. Pero ahora vamos primero a la definición. Cuando yo ocupo un estadístico de prueba de tipo T de student, ya, es fácil. Aquí dice, prueba de la media de desviación estándar cuando tengo las desviaciones estándar de la población desconocidas. Como si se fijan en el anterior, eh, yo tenía aquí el valor
Se me fue el nombre. Ya, bueno. A este de aquí, a este signo de acá, se le reconoce como que es un dato poblacional. Recuerden, el TET, el, ese se le conoce como que es un valor poblacional, que eso nos dan en el propio ejercicio. Pero cuando nos dan solo muestras y nos piden calcular la desviación estándar de esas muestras, ahí nosotros lo denominamos con la letra S. La desviación estándar o la S tiene que ver con datos muestrales. O sea, y y, y este de acá tiene que ver con datos poblacionales. Ya, listo. Ya. Entonces, esa primero. Como dice aquí en el ejemplo anterior, se conocía la desviación estándar de la población. Ya, que se le denota con este signo de acá. Y que la población seguía la distribución normal. No obstante, en la mayoría de los casos, este valor se desconoce. Por consiguiente, teta debe basarse en estudios previos o calcular mediante la desviación estándar de las muestras. Ese es la desviación estándar poblacional. Aquí. No, no, perdón. En la desviación estándar. La desviación estándar poblacional al del siguiente ejemplo no se conoce. Cuando no se conoce, se ocupa esta fórmula de aquí. Por lo que se emplea la desviación estándar de la muestra para estimar el, el teta. Para determinar el valor estadístico de prueba se utiliza la distribución T y se modifica la fórmula. Como les mencionaba, se modifica. Lo único que cambia es este de acá. Ya. Ahora, adicionalmente, tenemos un nuevo concepto que viene siendo los grados de libertad. Ya. Cuando ustedes ya seleccionan el estadístico de prueba TED-Student, necesariamente ustedes necesitan los grados de libertad para poder calcular el valor crítico. Para eso es. Y ahora, ¿cómo ustedes calculan los grados de libertad? Es muy fácil. Lo hacen con la siguiente fórmula. N-1, donde N es la cantidad de elementos que están ustedes analizando. Digamos, como les decía en el anterior ejemplo, tenemos 5 elementos. Entonces, mis grados de libertad para ese enunciado sería 5 menos 1, 4. Entonces, 4 es mis grados de libertad. Asimismo, si tuviera 10 elementos, sería 10 menos 1, 9. Entonces, 9 serían mis grados de libertad. Ya. Esto es importante porque para eso también les voy a compartir este link de aquí que tiene una serie de tablas de las distintas distribuciones. La distribución normal ya les había pasado en semanas anteriores o si se acomodan con este tipo de tablas, pero o sea, yo les recomiendo que ocupen esta de acá, que es mucho más sencilla de entender y utilizar. Pero si se acomodan ustedes con esta, no hay ningún problema, ocúpenla. Ya. Pero ahora nos vamos a desplazar acá abajo a la tabla de distribución TED-Student. Ya, esta. Y aquí en la parte izquierda yo voy a ubicar lo que viene siendo los grados de libertad. Por eso es importante que ustedes calculen los grados de libertad y aquí viene y aquí viene el alfa. Por decir, digamos, si tengo un 0,05, mi alfa es de 0,05, entonces yo lo ubicaría en la parte de acá. Y digamos, mis grados de libertad me dio 9. Entonces yo me voy a la sección de acá y 0,05, donde se cruzan, este que viene siendo 1,833. Entonces, ese viene siendo mi valor crítico. Eso depende de cada ejercicio, de cuántos elementos estén evaluando y el alfa que les den. ¿Ya? Entonces, así calcularían ustedes lo que viene siendo el valor crítico para cuando ustedes usen el estadístico de prueba TED-Student. Ya, listo. Eh, ¿Qué más necesitan saber? Ah, ya. Bueno, ya está esa fórmula de ahí. Y de ahí prácticamente es exactamente el mismo procedimiento que en el estadístico de prueba Z. Para ello tenemos el siguiente ejercicio para que lo entiendan un poco mejor.
y vean también cómo son más o menos este tipo de ejercicios. Miren, el departamento de quejas de McFlag Insurance Company informa que en el costo medio para tramitar una queja es de $60. Una comparación en la industria demostró que esta cantidad es mayor que en las demás compañías de seguros. Así que la empresa tomó medidas para reducir gastos y para evaluar el efecto de tales medidas. El supervisor del departamento de quejas seleccionó una muestra aleatoria de 26 quejas. Entonces, vamos a señalar 26 quejas. eh, mm, 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 no me deja. Bueno, ya. Entonces ya, ya, justo. Ya. Entonces aquí está. 26 quejas. Entonces, este viene siendo mi N. Ya. Y registradas para procesar cada una durante el mes anterior. La información que se muestra se presenta a continuación. Entonces aquí tengo mis 26 datos. Ya. Con el nivel de significancia de 0,01. ¿Ven? Como les mencioné, en la mayoría de ejercicios les va a dar el nivel de significancia. Pero en caso de que no les den, tienen que basarse en esos tres argumentos que les mencioné. Personal, calidad o encuestas. Ujú. Ya, ya. Dice, es razonable concluir que el costo medio de atención de una queja ahora es menor a $60. Ya, entonces con esto yo defino lo que vienen siendo mis hipótesis nula y mi hipótesis alternativa. Ya, entonces vamos a utilizar el método de los 5 pasos. Para el paso 1 definimos lo que viene siendo la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Recuerden, la hipótesis nula y la hipótesis alternativa deben definirse tanto en fórmula como en palabras, como lo pone aquí. Entonces, la hipótesis nula, para este caso, consiste en que la media de las poblaciones mínima es de $60. Y la hipótesis alternativa consiste en que la media poblacional es menor a $60, ya, que viene siendo lo contrario, que dice que es mayor o igual a 60 y en el otro que es menor a 60. Ya, entonces ahí está ahí, ya definí mi hipótesis nula y mi hipótesis alternativa con palabras. Lo segundo es definir el nivel de significancia. Ya nos está dando aquí el mismo enunciado, 0,01. Tercero, se identifica el estadístico de prueba. Como aquí estamos hablando de datos muestrales, incluso no nos están dando, la población no es de 26, la población de una empresa es de miles. Entonces aquí, como vemos, estamos ocupando una pequeña porción de la población para analizar. Entonces, por eso, entonces aquí estamos ocupando datos muestrales. No estamos tomando como que si esta fuera nuestra población, pero no es nuestra población, es solo una parte de nuestra población. Ya. Entonces, por ende, ya sabemos que como nos estamos evaluando una porción de la población, no en sí toda la población, incluso aquí nos podemos también dar cuenta, aquí no nos está dando ningún promedio. Si nos diera un promedio, entonces ya ahí ya podemos deducir que ese ya es un dato poblacional, pero aquí nos está dando una serie de números, la cual nosotros tenemos que calcular ese promedio. Y a eso le vamos a conocer como el promedio de la muestra o X techo también. ¿Ya? Listo. Entonces, aquí se elige el estadístico de prueba, se elige el nivel de significancia del 0,01, como se menciona en el enunciado. Se identifica el estadístico de prueba, como les mencioné anteriormente, es el T, el distribución T de Study, porque estamos aquí hablando de datos muestrales. Para ello vamos a ocupar la siguiente fórmula. T es igual al promedio menos la media, media poblacional, pero de los datos que nos dan, que viene siendo esta de los, como les decía, de la media poblacional, pero con los datos, no es todos los datos de la población, sino es una pequeña porción. Así que por ahora por ahora le vamos a definir como media poblacional alternativa, vamos a ponerle, pero no es la población en sí,
Aquí es el dato de los elementos que nos están mostrando que vamos a evaluar. Ya. Entonces, aquí ya tenemos la siguiente fórmula. Después, lo que tenemos que hacer es calcular esos datos de ahí. Sí, pero antes de eso, recuerden que debemos calcular los grados de libertad. Una vez más, ¿cómo calculamos los grados de libertad? Aquí nos decía los grados que tenemos 26 elementos. Aquí, si ustedes pueden contar, aquí tenemos 26 elementos. Entonces, para definir los grados de libertad, yo hago 26 menos 1, 25. Ya, ese son mis grados de libertad. Ya, ahora sí. Entonces, yo ya definí que mis grados de libertad son 25. Ya, y aquí les muestro el ejemplo con la tabla. Y todas estas tablas pueden encontrarlo al final del libro en la sesión de anexos, o también pueden usar el link que les voy a poner en el anuncio para que ocupen estas tablas que estamos ocupando en esta clase. Cualquiera de los dos les va a dar el mismo resultado. Entonces, vamos a ver cómo le está definiendo aquí. Después le vamos a hacer con esa tabla para que vean que es el mismo resultado. Primero, aquí tenemos intervalos de confianza, nivel de significancia de una prueba de una cola. Para una cola, entonces, tenemos el 0,0. ¿Cuál era el alfa definido? A 0,01, ¿ya? Entonces, eso tenemos que hacer. Aquí está. Para una cola, 0,01, ya. Y tenemos que era 25 grados de libertad. Entonces, la intersección nos da que es 2,485. Y ese es mi valor crítico, ¿ya? Lo mismo vamos a hacerlo aquí con la tabla. Ya. 0,01, 25, 2,485. ¿Ya? ¿Vieron? Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. 48,5 y 48,5. Ya. Está acá. Listo. ¿Ya? Entonces así calcularían ustedes el valor crítico. Ya. Y les recuerdo una vez más el valor crítico. Vamos a ver aquí dónde está poniendo el grafiquito. Si no pone el gráfico, tranquilamente vamos a ponerle nosotros. Ya, aquí está poniendo el gráfico. Y incluso está calculando el valor calculado. Que lo único que hace es reemplazar los valores. Aquí tiene la media, el promedio. Recuerden que para calcular el promedio ustedes deberían sumar esos 26 valores y dividir para 26 y entonces ahí obtienen este valor de acá. Como aquí dice que la media nos decía que era el 60, que eran los datos que estábamos evaluando, y aquí ese también que, bueno, en este ejercicio no nos dio, pero para cuando no les dé, les menciono, una vez más les digo cómo lo deben calcular. Lo deben hacer con la siguiente fórmula. Entonces, así ustedes calculan el S, ¿ya? Y el N, que es 26 elementos, eso ya lo tienen. Lo que tienen que hacer es reemplazar los valores y entonces hacen las operaciones respectivas y deducen que es menos 1,816, ¿ya? Entonces, ¿cuál era mi valor crítico? Era 2,485, ya. Aquí, tanto en las tablas, siempre les van a dar un valor positivo. Acá, como ven, aquí no hay valores negativos, todos son positivos. Entonces, se aplica la misma lógica que en la tabla anterior. Ustedes le ponen el signo menos o el signo más, dependiendo si la cola está a la izquierda o a la derecha. Como esta era una prueba de hipótesis a la izquierda, de una cola a la izquierda, entonces por eso ustedes le ponen aquí el signo menos, ¿ya? Entonces aquí está mi valor crítico. Y aquí decía menos 1,816, ¿ya? Entonces mi valor calculado está, como ven, toda esta zona de acá, como les mencioné, es la zona de rechazo. Ya, como
cayó en la parte de acá, como es menos 1,81,6, está en la zona de no rechazo, lo que debo hacer es lo siguiente. Recuerde, como cayó en la zona de no rechazo, lo que yo debo hacer es esto. No rechazo, recuerde, yo tacho la hipótesis alternativa y me quedo con la hipótesis nula. Y esta viene siendo mi respuesta. Porque cayó en la zona de no rechazo. Una vez más les confirmo eso. Ya. Si mi valor crítico hubiera caído como acá, como en este ejemplo de aquí, miren, como este ejemplo de acá, entonces lo que yo debía hacer es tachar H sub 0 y tomar como respuesta H sub 1. Sí, pero vieron que como el valor calculado cayó en la zona de acá, como se muestra acá en el gráfico, entonces yo rechazo la hipótesis alternativa y me quedo con la hipótesis nula como resultado. ¿Ya? Y, y lo último que falta es la interpretación de los datos. Como les mencionaba, ustedes pueden hacerlo de la siguiente forma. En base a los datos proporcionados por el enunciado, se deduce que, lo que hayan puesto en la hipótesis alternativa se cumple. ¿Ya? O asimismo, si se quedan con la hipótesis nula, entonces en base a los datos proporcionados por el enunciado, podemos deducir que la hipótesis nula la tomamos como válida y por bla, bla, bla. Y eso. ¿Ya? Entonces así ustedes ocupan lo que viene siendo el estadístico de prueba de Student para una muestra. Ya. Ahora vamos un poco más abajo, como ya vimos ahora para una muestra. Ahora vamos a ver una prueba de hipótesis de 5 pasos con 2 muestras poblacionales, con 2 muestras. Perdón. Con 2 muestras que es en la parte de acá. Ya. Entonces, es prácticamente lo mismo que se ha visto. Entonces, aquí vamos a la página. Esperen, déjenme subir acá. 300. Era la página 344. 344. Ya. Listo. Ya está. Comparación de medias poblaciones con desviaciones estándar desconocidas. Prueba de 2 muestras agrupadas. Ya. Entonces, lo único que cambia para este tipo de muestras, como les había mencionado anteriormente, es este S de acá. Justo el S que se ubica en la parte de acá. Ya. Esto es lo único que va a cambiar para la prueba de hipótesis de 2 muestras. Entonces, como voy a tener 2 muestras, entonces aquí yo voy a calcular un S sub 1 y lo voy a sustituir acá. Asimismo, un S sub 2 lo voy a sustituir acá. Y estos datos, aquí tengo el N, que viene siendo el N de la primera muestra, y el N sub 2, que viene siendo el N de la segunda muestra. ¿Ya? Listo. Ya, eso. Y el estadístico de prueba, lo que cambia, también cambia el estadístico de prueba de la siguiente fórmula. Ya. Incluso aquí también les definí yo eso. Aquí está. Entonces aquí ponen el promedio de la muestra 1 menos el promedio de la muestra 2 sobre la raíz cuadrada de el S. Pero aquí SS se refiere a este de acá. Recuerden que aquí deben calcular el S sub 1 y el S sub 2. Le elevan al cuadrado, le elevan al cuadrado, reemplazan estos datos y aquí obtienen este S cuadrado. Este S cuadrado es el que se pone acá. No vayan a poner aquí S sub 1 al cuadrado o S sub 2 al cuadrado. Una vez más les recalco. Ustedes ocupan esta fórmula y calculan S al cuadrado. Y este S al cuadrado, lo que les den, lo ponen aquí directamente. ¿Ya? Y entonces aquí ponen el número de elementos de la primera muestra y el número de elementos de la segunda muestra. ¿Ya? Entonces así calcularían el T calculado. ¿Ya? Para una prueba de hipótesis de 2 muestras. ¿Ya? Y
Aquí lo único que falta es calcular lo que viene siendo los grados de libertad. Recuerden que para esto se aplica exactamente lo mismo que se vio en prueba hipótesis de dos. Ya, ya. Entonces, ya. Entonces ahí como les mencionaba, aquí se aplica lo mismo que se vio para la prueba de hipótesis de dos muestras para datos poblacionales o cuando se ocupaba el estadístico de prueba Z. Aquí es lo mismo, solo que cambian esta fórmula de acá. Ya, ya. Ahora, volvamos una vez más. Si ustedes tienen dos poblaciones, ¿cómo calculan aquí los grados de libertad? Es bastante sencillo, asimismo. Vamos al ejemplo que está más acá abajo. Ya, vamos a resolverlo. Mire, yo para calcular, aquí tengo mi población 1 y mi población 2. Mi población 1, ¿cuántos elementos tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Mi población 2 tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Entonces, mi población 1 tiene 5 elementos. O sea, n sub 1 va a ser igual a 5. N sub 2 va a ser igual a 6. Ya. Para yo calcular los grados de libertad, lo que debo hacer es n sub 1 más n sub 2 menos 2. Es decir, 5 más 6, 11. Menos 2, 9. Ya. Y así voy a calcular los grados de libertad. Ya. Y así mismo, como ven aquí, entonces incluso vamos acá a bajar. Vamos a bajar un poco más. Entonces aquí ustedes definen lo que viene siendo la hipótesis nula y la hipótesis alternativa. Aquí están realizando, aquí como una vez más les recuerdo, como la hipótesis alternativa tiene un diferente, entonces va a ser una prueba de dos colas. Por eso aquí tienen los dos cortes. Pero ya, justo esta parte de acá quería llegar. Ya. Ahora, aquí ustedes están calculando lo que viene siendo el S sub 1 y el S sub 2. Aquí está el S sub 1 y el S sub 2, solo que aquí le dice SW que se refiere a la primera población y S sub A que se refiere a la segunda población. Ya, el X techo 1 y el X techo 2. Ya, ¿cómo calculan el X techo 1? Hacen la sumatoria de todos los elementos, es decir, suman este, más este, más este, más este, más este. ¿Cuánto me da? 2 más 4, 6, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ya, entonces suman todos estos, les da 20. Y dividen para el número de elementos. ¿Cuántos tengo aquí? 1, 2, 3, 4, 5. Por eso es 20 dividido para 5, 4. Entonces aquí tengo mi X techo sub 1 es igual a 4. O mi promedio de la población 1 es igual a 4. Y para mi promedio de la población 2 hago exactamente lo mismo. 3 más 7 más 5 más 8 más 4 más 3, 30. 30 dividido para el número de elementos, 6. Entonces aquí tengo 5. Ya, entonces este va a ser mi promedio de mi segunda población. Ya. Ahora, ¿cómo calculo la desviación estándar sub 1 de la primera población? Lo hago con la siguiente fórmula. Miren, es exactamente la misma fórmula que yo les definí aquí. Aquí está usando la sumatoria del promedio. Aquí vendría siendo del promedio de la población 1 menos el primer dato. Y todo esto al cuadrado más el promedio de la población 1 menos el segundo elemento de la población 1. O como lo representa aquí en el ejercicio, lo hacen de la siguiente forma. Entonces aquí mi primer elemento es 2 menos. ¿Cuánto me dio mi X techo de W? O de mi primer grupo. Es 4. Entonces por eso hago 2 menos 4, 2 al cuadrado, 2 por 2, 4. Y ese es mi resultado. Asimismo, para mi segundo elemento. Entonces 4, este 4 le paso acá. El X techo viene acá. Entonces 4 menos 4, 0. 0 al cuadrado, 0. Ya. Entonces, asimismo con el tercero. 9 menos este 4 viene acá. Lo que me dé al cuadrado, 25. Ya. Asimismo, este 3 menos 4. Lo que me dé al cuadrado, 1. Y por último, 2 menos 4. Lo que me dé esto al cuadrado es igual a 4. Ya. Entonces, esta sumatoria se obtiene de la siguiente forma. Sumando lo que viene siendo lo que me dio aquí,
Por eso les decía el elemento 1 más el elemento 2 más el elemento 3 más el elemento 4 más el elemento 5. Solo que aquí lo está haciendo más, de forma más, no tan simplificada, para que se entienda mucho mejor. Entonces aquí está 4 más 25 más 1 más 4, 34. Ya, entonces mi S sub 1 va a ser igual a 34, no, perdón, aquí tengo mi sumatoria, 34. Pero todo esto debo dividirle para el número de elementos de mi población 1 menos 1. ¿Cuántos tengo? 3, 4, 5. Sería 5 menos 1, ya. Y a esto le saco la raíz cuadrada y me da 2,9155, ¿ya? Entonces, ese viene siendo mi S sub 1. Lo mismo debo yo aplicar para el S sub 2, ¿ya? Y con eso ya tengo S sub 1 y S sub 2. Y ya los puedo yo ocupar en esta fórmula de acá. Aquí está. Aquí el S sub 1 y lo que debería hacerle es elevado al cuadrado. Y aquí el S sub 2 también lo elevo al cuadrado. Ya. Hago las distintas operaciones y aquí tengo mi S al cuadrado que le voy a sustituir en la parte de acá. Estos datos ya los poseo. N ya los tengo. Esto ya los calculé, que en este caso era 4 y en el otro era 5 o 6. Déjame ver. No, 4 y 5. ¿Ya? Entonces, ven, aquí está calculando el S al cuadrado. Lo único que está haciendo es sustituir los datos y le da que es 6,22. Ya este 6,22 lo coloco en la parte de acá. Aquí sustituyo estos valores y aquí y así calculo el valor calculado. Menos 0,662. Ya. Como era una prueba de dos colas, entonces no hay problema si ocupo el negativo o el positivo. Pero aquí, como me dio negativo, más acá abajo, como me dio aquí un valor negativo el t calculado, entonces yo voy a ocupar entonces la cola de la izquierda. Entonces esta cola de acá, ya. ¿Cuánto me había dado? 0,662, menos 0,662. Entonces aquí está, menos 1,833, ya, menos 0,662, estaría más o menos por aquí. Ya, y miren, una vez más les recuerdo, esta zona se les llama zona de rechazo, la parte de acá. Esta es la otra zona de rechazo. Cuando es una prueba de dos colas, va a tener dos zonas de rechazo, para la derecha y para la izquierda. Y si mi dato cae justo en la zona de acá, entonces yo mi H sub 0 la tomo como válida y tacho mi H sub 1, ¿ya? Y es lo que está haciendo aquí. ¿Ya? La decisión es no rechazar la hipótesis nula. ¿Por qué? Porque ya vieron, mi dato cayó justo en la parte de acá. Entonces yo no rechazo H sub 0. Si mi dato hubiera caído en la zona de acá o en la zona de acá, yo rechazo H sub 1. H sub 0, perdón. ¿Ya? ¿Ya? Entonces aquí dice, la decisión es no rechazar la hipótesis nula, porque menos 0,662 se encuentra en la región entre menos 1,83 y 1,83. ¿Ya? En conclusión, los datos muestrados no indican una diferencia entre los tiempos medios necesarios para montar el motor en el chasis con ambos métodos. Bueno, esto lo van ustedes a deducir del ejercicio. Yo, por motivos de tiempo, me salté la información de ese ejercicio. Me solo les indiqué el procedimiento, cómo se resuelve. Ya. Y listo. Entonces, hasta aquí quedaría lo que viene siendo la clase del día de hoy.